Bendito el nombre del Señor. Para nosotros es un gran privilegio estar con ustedes todos los sábados a esta misma hora. Este programa a las 3:30. No se detenga en llamarnos cualquier necesidad, cualquier pregunta. Estamos orando por cualquier necesidad, hermanos, amigos. También el Señor está para resolver cualquier problema, dice la palabra del Señor. Acordémonos que Jesucristo pronto viene. Hay que congregarse, hay que buscar a nuestro Señor Jesucristo. Como dice Lucas capítulo 21, versículo 36, que seamos dignos de escapar y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Bendito el Señor. Busque una iglesia evangélica, una iglesia que le prediquen la palabra del Señor, que Jesucristo pronto viene, que Jesucristo salva, que Jesucristo sana, que Jesucristo no ha cambiado, que Él perdona pecado. Vaya a una iglesia también, esto es muy importante, que lo bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como la Biblia dice, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Bendito el nombre del Señor. Así que adelante en Cristo Jesús, no desmayemos, hay que seguir adelante. Sígase siempre gozando en este canal, también viendo diferentes programaciones donde hay palabra de Dios. Sea bendito el nombre del Señor. Así que este es el número, ahí está la dirección. Estamos entre la Gessner y la Fondren. Esta es una ubicación. Entre la Fondren y la Gessner quiero ubicarlos. Ahí también está los horarios de nuestro servicio. Así que adelante en Cristo Jesús y que el Señor les continúe bendiciendo. Gloria al Señor. Bendito el Señor. Estamos aquí siempre para recordarles que Jesucristo pronto viene por su iglesia. Todo está cumplido, hermanos, amigos. Ahora vamos a entrar rapidito a la reflexión de la palabra del Señor. Bendito Dios. Quiero ahora anunciar en este programa que tenemos una poderosa campaña este mes de septiembre, 21 y 22, con nuestro hermano Alex Riva, una poderosa campaña que estamos orando para que sea de gran bendición. Es un varón muy usado con la palabra de Dios. 21 y 22 aquí en la Iglesia Evangélica Cristo Viene Ya, así que puede llamarme a este número, bendito Dios. Tenemos transporte si usted necesita transporte. Y vamos ahora a entrar a la palabra del Señor. Aquí en el libro de Hebreos capítulo 12, el tema es Dios disciplina y azota a los que ama. 12 del libro de Hebreos, versículo 6. Mire qué bonito este pasaje. Dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Vamos a leer solamente ahí. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Hay mucha gente, ¿verdad?, que en su religiosidad, que no saben nada de teología, no estudian la palabra de Dios, ellos dicen cualquier opinión. Hay mucha gente que yo cuando los he evangelizado, ellos dicen, y quizás usted ha escuchado eso, no, dice, Dios no castiga, Dios no azota a nadie, nosotros mismos somos los que nos castigamos. Es pura mentira, nosotros no estamos dispuestos a castigarnos ni a azotarnos por sí mismo, no, el que castiga es Dios. Dios castiga, Dios azota, y azota duro al Señor, ¿verdad? Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Interprete esa palabra del Salmo 23, bendito Dios. Ok, entonces, pero yo quiero explicarle algo que he logrado entender a través del Espíritu Santo, meditando yo en esta reflexión de la palabra de Dios. Algo que logré entender es esto. Mire, hay personas que Dios no los castiga. Hay personas que Dios no los azota. Pero si lee todo el pasaje, usted si sigue leyendo aquí en Hebreo capítulo 12, verso 6 al versículo 12, usted se va a dar cuenta que hay personas que Dios no puede tratar con ellos. Hay personas que son hijos bastardos, o sea, ilegítimos. Cuando una persona es ilegítima, usted no puede castigarlo. Pero a su hijo legítimo usted tiene la confianza de castigarlo. Ahí está el detalle. La persona que Dios lo llama por hijo, dice que a ese Dios lo disciplina. Al que ama, Dios lo disciplina. Quiere decir que hay gente que no se deja amar. No es que Dios haga acepción de personas, no nos equivoquemos. Dios no se contradice en su santísima e infalible palabra.
no se contradice a Dios. Él quiere que todos nos salvemos, Él quiere amarnos a todos. Lo que sucede es que no toda la gente le damos lugar a Dios que nos ame. Cuando Dios dice, yo quisiera amar a esta mujer, amar a este hombre, ayudarlo, pero no se deja, nunca busca de Dios, no le obedece, entonces Dios dice, este no es mi hijo. Dios, claro, Dios disciplina a sus hijos, ¿verdad? Hay gente que dice, Dios no condena a sus hijos. Claro, a sus hijos no, pero a los que no son sus hijos se los condena. Fácil. Ok, entonces, hay que entender esto. Hay personas que se dejan amar por Dios. Y estas personas que se dejan amar por Dios, Dios les llama la atención. La palabra disciplina significa corrección o corregirlos. Cuando Dios te disciplina, Dios no está haciendo venganza de tu vida. Dios está corrigiéndote porque te ama. Por eso es que la Biblia dice en el pasaje leído en esta tarde que el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que es llamado por hijo. Le voy a poner un ejemplo. Fíjese que en el capítulo 9, versículo 13 del libro de Romanos, la Biblia dice, como está escrito, dice Pablo, a Jacob, dice Jehová, ¿verdad? Dice el Señor, a Jacob amé y a Esaú lo aborrecí. Fíjese, a uno lo amó y al otro lo aborreció. ¿Y por qué? Porque Jacob estaba interesado en Dios. Jacob amó a Dios, bendito el Señor. Pero Esaú nada. Esaú no se dejó agarrar por el Señor. Era un desobediente. Entonces, pero a Jacob sí Dios lo disciplinó, trató con él y se arregló bien. Y sufrió por la causa de Dios, ¿verdad? Entonces batalló y Dios lo bendijo. Entonces, ese es el caso, que Dios a uno los castiga y a otros no. Como no son hijos legítimos, no se dejan amar por Dios, no los castiga. Hay personas que hasta viejos llegan y viviendo una vida bien tranquila y ellos dicen, no, a mí Dios ni me prueba, que lo va a probar, que lo va a azotar, que lo va a castigar. Si el Señor solamente disciplina a sus hijos, a los que ama, y azota a todo aquel que es llamado por hijo. Creo que es suficiente para que entendamos esto. Ahora, Dios le dice a David en el capítulo 7, hablándole de Salomón, de 2 de Samuel, capítulo 7, verso 14. Él tiene una conversación, el Señor tiene una conversación con David, le dice, no vas a construirme casa, mejor que lo haga tu hijo. Y mira, le dice, sabiendo Dios que Salomón iba a meter la pata, iba a pecar mucho, si él pecare contra mí, le dice, exactamente en el verso 14, si él pecare contra mí, yo lo castigaré con vara de hombre. Y si él pecare contra mí, también lo voy a castigar con azote de hombre. Lo voy a castigar con vara y con azote. ¿Sabe que Salomón fue castigado por Dios? Él se descarrió, pero Dios lo castigó, no lo condenó. Dios hizo misericordia de él. Lea bien el capítulo 7 de 2 de Samuel. Va a ver usted que Dios perdonó a Salomón, Dios lo corrigió, y en el libro de Eclesiastés nosotros vemos a Salomón que volvió a Dios ya viejo, volvió a Jehová, se arrepintió. Dios lo castigó. Al principio de la vida de Salomón, la Biblia dice que Salomón era un joven que amaba a Jehová y que Jehová lo amaba mucho. O sea, olvídese, hermano, hay gente que cuidadito que lo toque porque Dios les tiene un cuidado. Qué lindo es sentirse uno amado por Dios. Como le dijeron a Daniel en el capítulo 9 y el capítulo 10 del libro de Daniel, tú eres muy amado, le dijeron, ¿me entiendes? Ok, entonces, nosotros vemos que Dios corrigió a Salomón y lo castigó. Por eso Dios le concedió a Salomón decir estas palabras. Mire qué bonita es la Biblia, hermano, que la Biblia lleva una compaginación exacta. Mire lo que dice el mismo Salomón en el libro de Proverbios, porque él ya había vuelto a Dios, y él dice estas palabras en Proverbios
capítulo 3, versículo 11 dice, no menosprecies, hijo mío, dice, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo, a quien quiere castiga, a quien quiere. El padre biológico, físico, hermano, tenemos nuestros hijos y nosotros los corregimos, los castigamos, ¿verdad que sí? Se corrigen porque se aman. Así es Dios, dijo Salomón, que Dios, que no nos fatigáramos, porque Dios al que ama castiga, como el Padre castiga a quien quiere. Sea bendito el nombre del Señor. Entonces, es muy importante entender esto. Job dice, he aquí bienaventurado es el hombre, en Job capítulo 5, verso 17. He aquí bienaventurado es el hombre, mire, a quien Dios castiga, por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Bendito el nombre del Señor. No menosprecies la corrección, dice Job, del Todopoderoso, porque Él es el que hizo la llaga y Él es el que la curará, le dijeron a Job. No menosprecies la corrección del Todopoderoso. Qué lindo es que Dios nos corrija. Si Dios no nos hubiera corregido nunca, nosotros fuéramos peores cristianos, no nos acordaríamos de Dios, estuviéramos súper materializados como algunos cristianos que parecen pulpos, están acaparando riqueza. Y mire, hermano, yo menciono esto con celo de Dios. Si a usted le cae, hermano, arréglese. Oye, hermano, yo conozco hasta pastores, hermano, que están haciendo millones y millones y millones de dólares, enriqueciéndose, ya ni se acuerdan de Dios, hermano. Yo no sé, hermano, y ya están viejos ya. Ya no más falta que mencione su nombre, ¿verdad? Están viejísimos ya, haciéndose de tanta riqueza, acaparando, parecen pulpo, tantos negocios y tanto. Sí, porque mire, hermano, a los pastores sabe que según Apocalipsis capítulo 1, versículo 26 y más citas de la Biblia, hermano, Dios nos da mucha sabiduría y pudiéramos enriquecernos con abrir negocios, porque sí, Dios le abre el entendimiento a uno y hacer tantos negocios, enriquecerse, pero Dios no nos ha llamado a eso, hermano. Hermano, eso va a quedar, tantas cosas va a quedar ahí. Pero qué lindo es que Dios, cuando nosotros lo buscamos a Él, Él trata con nosotros. Y el Señor dice, no te enamores de la riqueza, mejor enamórate de la eternidad, enamórate de mi palabra. Sea bendito el nombre del Señor. Cuando nosotros buscamos a Dios, hermano, Dios tiene la confianza de castigarnos, de corregirnos. Y esa corrección nos ayuda para que no nos alejemos de Dios. Hay mucha gente, hermano, que dice, ay, que bien me está yendo, yo ni busco de Dios y mira cómo estoy. Si está bien, pero mal, se ha alejado de Dios. Y según el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 5, dice, hermano, que la codicia, que la avaricia es idolatría. Y hay cristianos, hermano, que están llenos de codicia, avaricia, hermano, ya no hayan ni qué hacer con tanta riqueza y abriendo más negocio y ya se olvidaron de orar. Esa gente está perdida. Está perdida, hermano, porque los ávaros, dice la Biblia, que van para la perdición, porque aman más a las riquezas que a Dios. ¿A dónde está Mateo capítulo 6? Jesucristo dijo, allí donde está tu tesoro, dijo, allí está tu corazón. Ya deje, hermano, si usted se ha descuidado, vuélvase al Señor, otra vez vuelva a orar, a ayunar como antes. Porque muchas veces hablamos de ciertos pecados, hermano, pero no hablamos de estas cosas. El otro día hablé de la injusticia y sabe que mucha gente me llamó, que son cosas que no se tocan. Ahora en este momentito, fíjese, estoy hablando de la codicia, de la avaricia, que es uno de los pecados de condenación. Pero casi no queremos hablar de esas cosas. Queremos hablar de los pecaditos que están ahí encima, por encima, y que toda gente sabe que es pecado. Pero hay cositas que están escondidas en la Biblia. Vea, lo importante aquí es que cuando nosotros buscamos al Señor, Dios tiene el valor, la confianza de corregirnos, de castigarnos, de amonestarnos, hasta de azotarnos, ¿sabe? Le voy a decir algo que mucha gente no ha notado esto. En el capítulo 5 del libro de San Juan, Jesús llega a aquella piscina, se llama también alberga de agua, donde estaba albergada mucha agua,
y allí, que se llama el estanque, el Siloé, ¿verdad? Llega Jesús y allí había un montón de paralíticos, de gente enferma. Jesús sanó a uno que tenía 38 años. Y sabe una cosa, este hombre era hijo de Dios. Y sabe una cosa, este hombre lo que tenía era un azote de Dios. Yo lo logré entender esto. Fíjese, ese hombre era hijo de Dios y ese hombre había sido azotado por Dios. Jesús lo sanó, 38 años de sufrir aquel azote. Allí mismo en el versículo 14 del capítulo 5 del libro de Juan, dice que Jesús entró al templo y en el templo estaba ese hombre. ¿Y sabe qué Jesús le dijo ahí? Hombre, hombre le dijo, has sido sanado, no peques más para que no te venga cosa peor. Como quien dice, has sido librado de este azote que tenías y no peques más. Eso implica, esa expresión, que este hombre había pecado y Dios lo había azotado. Y ahora Jesús lo había sanado y Jesús le advierte, le dice, no peques más para que no te venga cosa peor. Hay muchos cristianos, hermano, que duran con azotes de enfermedades. Escuche esto. Si no me cree a mí, hermano, vea lo que dice Santiago capítulo 5, verso 15 en adelante, al 16. Va a ver usted. Si hubiere pecado, dice, también lo sanará el Señor y lo perdonará. Ok, pero hay muchos cristianos que están enfermos y por mucho que uno ore, el Señor no lo sana. No lo sana. Porque Dios sabe que esa tremenda, tiene que estar en ese aguijón, como dice Gálatas capítulo 4, que Pablo tenía un aguijón en su carne. Lo tenía, Dios lo sanó después. Si usted mira con mucho cuidado el capítulo 4 de Gálatas. Entonces hay muchos cristianos que aunque uno ayune, ore, no lo sana el Señor. Están en un azote. Dios está tratando con ellos porque son hijos de Dios. Son hijos de Dios. Mire qué casualidad que a este hombre que tenía 38 años de estar en ese estanque, nadie lo pudo tirar al agua para que el ángel lo sanara. Qué casualidad, era Dios que estaba tratando con este hombre. Y con ese gran azote que él tuvo de 38 años, ahora Jesús se lo encontró en el templo. Estaba agradecido en el templo, sanado. Qué lindo esto, ¿verdad? Y hay cristianos, hermanos, que si el Señor, aunque lo sane, después vuelven al pecado. Ya me sané, dice. Ya estoy sano, dice. Y como no es un agradecido, y hasta pierde su salvación por malagradecido, no, hombre, son capaces hasta de volver al mundo. De andar en el pecado otra vez, después que Dios los ha sanado. Dios tiene razón de azotarnos, de disciplinarnos, hermano. A mí Dios ya me ha disciplinado y tiene razón el Señor para que nosotros no nos olvidemos de Él. Quizás usted que me está escuchando en esta tarde o a esta hora en el YouTube también, quizás usted esté pasando por una situación donde Dios está tratando duro con usted para que usted no se olvide de Dios. Porque esta carne, según Romanos capítulo 8 y Romanos capítulo 6 y Romanos 7, verso 14 en adelante, esta carne de nosotros es enemiga de Dios. Y Gálatas 5, verso 17, esta carne se levanta contra Dios, es enemiga de Dios. Por lo cual Dios tiene razón de tratarnos como estamos en esta carne, tratar con nosotros duramente, corregirnos, azotarnos, para que nos podamos componer y no nos olvidemos de Dios. Hebreos capítulo 2 dice en el versículo 2, hermano, que todo pecado y toda transgresión tuvo su justa retribución. Tuvo su justa retribución, bendito el nombre del Señor. Dice Apocalipsis, hermano, capítulo 3, verso 19.
Dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. ¿O no lo dice? Oiga, interprete esto. Apocalipsis 3:19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Yo castigo, dice el Señor, a una iglesia que estaba bien mal espiritualmente. Yo castigo, les dice, a todos los que amo y los reprendo. Sean pues celosos, arrepiéntanse. Qué lindo es que el Señor trate con nosotros, ¿verdad? Sí, porque hay gente que ya Dios ni trata con ellos y todo les está yendo bien. Todo. Yo veo hasta predicadores que según ellos están bien, bien mal. Ya ni Dios les hace caso ya. Y según ellos están siendo usados por Dios. Y la gente dice, pero este hombre es un burlador, dice. Como dice segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 1, burladores. Y está hablando, según el verso 3, de predicadores. Tremendo, ¿verdad? Burladores, que hasta se burlan del evangelio, se burlan del rapto. Ya Dios ni trata con ellos. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que es llamado por hijo. Sea bendito el nombre del Señor. Qué bonita es la palabra de Dios, ¿verdad? Mire lo que dice el Señor. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, y todo pámpano que en mí no lleva fruto será cortado y echado al fuego. Pero el que en mí lleva fruto, verso 2, pero el que en mí lleva fruto, aún será limpiado. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. ¿Será limpiado cómo? No está hablando ya de la sangre de Cristo. Está hablando que nos limpia a través de sus amonestaciones, de sus castigos, de sus disciplinas. Y a través de eso, hermanos, nosotros nos limpiamos más. Una de las cosas que en mis 36 años de estar en el Evangelio, 37 años ya, Dios me enseñó es que Él tenía que pasarnos por grandes disciplinas. Donde dice aquí, hermanos, que ninguna disciplina el presente es causa de gozo, sino de aflicción y de tristeza para los que participan en ella. Y si usted lee todo este pasaje, aquí en Hebreo 12, dice, hermanos, que todo esto es para que nosotros participemos de su santidad. Porque como está escrito, dice el Señor, sed santo, porque yo soy santo, dice Levíticos capítulo 11, verso 44. Y en este pasaje que hemos leído dice el verso 14, que sin la santidad, sin la cual dice, nadie verá al Señor. Entonces el Señor lo que hace es amonestarnos a nosotros, disciplinarnos, castigarnos, azotarnos, para que nosotros participemos de su santidad, dice. Y no nos perdamos, hermano. Porque hay gente que dice, no, dice, yo una vez salvo, yo soy siempre salvo. Mentira, hermano. La salvación se pierde, hermano. Aquí le está hablando a los cristianos en el verso 14. Buscad la paz y la santidad, dice, sin la cual nadie verá al Señor. Qué bonita es la palabra, mire. Entonces, vamos a entrar al pasaje leído. En estos últimos minutitos que tenemos ya, dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que es llamado por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijo, porque que hijo es aquel a quien el Padre no disciplina. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos, mire, han sido participantes, entonces soy bastardo y no hijo. Bastardo quiere decir un hijo ilegítimo. Si nosotros no participamos de esta disciplina, Dios nunca nos llama la atención. Entonces nosotros no somos hijos de Dios, sino que somos bastardos y hacemos lo que queremos, vivimos como queremos, andamos y vamos donde queremos, nos vestimos como queremos, como no somos hijos de Dios. Y decimos, no, hombre, mira qué bonito vivo yo. Nadie me dice nada, ¿verdad? Porque hay pastores que han corrompido a las iglesias. Y un montón, y ya dicen ellos, está en una mega iglesia, y hasta en chores va un solo desorden. Y ya la gente ya ni oran, nadie les dice, miren, una vez en una iglesia donde yo estuve, yo le dije al pastor, me da permiso de hacer un ayuno, le dije, porque yo vi que ahí no se ayunaba, hermano. Y le dije, yo quiero ayunar con un grupito de hermanos, porque él me había puesto como un líder ahí de cierto grupito ahí.
Y yo los invité a ayunar y me dijo, ¿y con qué propósito es este ayuno? ¿Qué pregunta más? ¿Qué palabra doy, hermano? ¿Qué pregunta? Dije, en mi mente, vea. Pero por respeto no se lo dije a él, pero en mi mente dije, ¿qué preguntita? ¿Y con qué propósito? Esa gente, hermanos, que no quiere ayunar, siempre andan preguntando, ¿y con qué propósito vamos a vigilar? ¿Y con qué propósito vamos a ayunar? ¿Sabe que la Biblia tiene la respuesta? Que hay que velar y orar. Hay tantas cosas que pedir en una vigilia, en un ayuno, tantas cosas que pedir. Es más, el Espíritu Santo, dice Pablo, que Él nos ayuda, que nosotros no sabemos ni qué pedir, dice el apóstol Pablo. Pero el Espíritu Santo a través de nosotros da gemidos indecibles, ¿verdad? Pero hoy en día hay iglesias, mire, hermano, hermana, hermano, si usted se está congregando en una iglesia donde ya no se ayuna, ya no se ora, se está viviendo un libertinaje, tenga cuidado, hermano. Tenga mucho cuidado, hermano. Debería de buscar una iglesia, órele al Señor, de veras se lo digo de parte de Dios, se lo digo de parte de Dios. Cristo pronto viene y se va a ir una iglesia con nuestro Señor Jesucristo, una iglesia, el pueblo de Dios que está dando fruto. Y Apocalipsis capítulo 6, versículo 9, y Apocalipsis 7, capítulo 7, verso 14, cantidad de gente se va a quedar a la gran tribulación. Y Apocalipsis 15, versículo 2 y versículo 3, y Apocalipsis 20, verso 4 y verso 6, cantidad de gente, hermano, se queda a la gran tribulación, porque hay pastores que hoy en día no están enseñando la palabra de Dios, no le enseñas a los miembros que hay que orar, que hay que buscar al Señor, que hay que escudriñar la palabra. Ay, hermano, bendito el nombre del Señor. Cristo pronto viene. Hasta el próximo programa.